Así es, y ya está aquí Arturo Magaña con nosotros, el doctor Magaña Duplancher, director editorial de Globalítica. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de siempre de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hubo, Arturo? Buenos días. Qué bárbaro. Estábamos empezando a despegar el en contexto de esta semana allá en el Cono Sur, allá en la Gran Buenos Aires, como les gusta decir a los argentinos. Pero Moisés tuvo que comprar un boleto adelantado de regreso a Perú. Qué buen desmadre se hizo en Perú esta semana. Sí, caray, qué piña, como dijeran en Lima. ¿Cómo de saque, por decirlo de esta forma, mi estimado Arturo, cómo abrirías el comentario de estos dos temas y focalizándote con toda la libertad al que tú consideres un poco más analizable, por decirlo así? Bueno, en realidad, Moisés, Jesús, es interesante que los dos tienen un hilo conductor y que es de algún modo el poder corruptor de las empresas formadas en distintos momentos. En el caso de Perú, el apellido es Odebrecht, y en el caso de Argentina, el apellido es Fernández, o más bien Kirchner. Claro. Pero tienen una larga data en el sentido de que son denuncias, en el caso de Cristina Fernández, de los años 90, cuando gobernaba su marido, ya fallecido, que hay una empresa que es tremendamente beneficiada para contratos de obra pública y vivienda, justo en la región de donde proviene, nace y se desarrolla políticamente la familia Kirchner. Y por otro lado, pues en el caso de Perú son acusaciones semejantes las que llevan al presidente Castillo a enfrentar por 3 veces en muy poco tiempo la facultad, digamos, de vacancia del Congreso peruano. Pero sí, yo empezaría por Perú porque es mucho más dramático y en cierta medida más ridículo. El caso de Argentina puede ser mucho más serio. ¿Por qué ridículo, Arturo? Son montos muy bajos, son procesos muy enconados, terminan con el presidente que no pudo ni siquiera planear su fuga. Están enojados con el proceso por el cual la vicepresidenta toma el poder, pero la vicepresidenta es del mismo grupo político de Pedro Castillo. Claro. Por lo tanto, Pedro Castillo se queda solo completamente en una tercera votación, algo así como pues más de 100 votos en contra, lo cual quiere decir que ninguno de sus diputados lo respaldó, y porque además pues solo se dedicó a polarizar aún más una situación que no le beneficiaba en lo más mínimo. Incluso ridículo, digo, porque acaba de decir su defensa que le dieron una bebida que lo atontó y que por eso leyó un discurso que él no había escrito, en donde disolvía el Congreso y ponía toque de queda, o sea, cosas muy inocentes, ¿no? Que uno puede leer borracho cuando le dan una bebida rara. Oye, Macho Riguresco no pudo haber sido eso. No, bueno, eso es como una novela de Vargas Llosa, haz de cuenta, Lituma en los Andes, más o menos. Sí, es una dimensión muy ridícula, ¿no? Claro. Incluso ahora el sainete con México, pues también es como de una caricatura, porque pues resulta que ahora nos dedicamos a ir a ver a los expresidentes en desgracia en la cárcel para ver si los podemos afilar. Bueno, pues eso no se ha podido nunca. Y si no, hay que ver el caso Haya de la Torre, que pues es el caso fundacional del asilo político en América Latina y que pasó en Perú. Ajá. Precisamente. Pero pues la verdad es que también, mira, en el caso de Perú hay una situación bastante dramática en la medida en que no tiene que ver con un personaje. Han pasado prácticamente 6 presidentes en 4 años. Sí. El hecho de que ocurra muy frecuentemente a propósito de conflictos entre el Congreso y la presidencia, o entre el Congreso, la presidencia y el Poder Judicial, etcétera, tiene mucho que ver con el hecho de que la Constitución es una Constitución heredada del fujimorismo, y que el fujimorismo pues nos regaló también momentos maravillosos de comedia involuntaria, quizá un poco ahí más dramáticos, porque él sí tenía el control del ejército, el ejército no respaldó
en este caso a Pedro Castillo. Él sí tenía el control del Congreso, el Congreso nunca lo destituyó, pero el fujimorazo, que digamos fue lo que quiso hacer este señor Castillo, pues heredó una constitución, y esa constitución es la más inestable que ha habido, porque ha habido cualquier cantidad de sucesiones presidenciales, no por vía democrática o no por vía, digamos, electoral. Entonces, pues es dramático, porque esta nueva presidenta, quien ahora es presidente de Perú, pues probablemente tampoco dure lo suficiente. Justo te iba a preguntar eso, Arturo. Hoy nos despertamos con la novedad de que de diferentes grupos sociales en diferentes puntos del Perú, en diferentes localidades del Perú, exige nuevas elecciones, y la presidenta Boluarte pues ya está pensando en convocarlas. ¿Cómo ves el futuro inmediato del Perú en este entorno tan complicado y tan nebuloso todavía después de la salida del presidente Castillo? Bueno, pues sí, la presidenta sugiere este eventual adelanto de elecciones, obviamente sabiendo que necesita un respaldo para por lo menos llegar hasta el 2026, que es cuando concluiría el periodo original de Castillo. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque realmente fuera de Castillo había muy poco espacio para otros líderes políticos de su movimiento, y porque las dudas que habían sobre la capacidad de Castillo para gobernar, pues se van a transferir luego también al caso de la actual presidenta Dina Boluarte. Esto no quiere decir que Pedro Castillo no haya sufrido lo que han sufrido otros presidentes que no provienen, digamos, de la élite política peruana, y ahí sí yo creo que, digo, no, está muy bien documentado, que pues hay muchas expresiones racistas y en fin, denigratorias de su origen rural, como maestro rural, que pues también le hicieron mucho daño y polarizaron mucho el ambiente. No, o sea, no es una historia de blancos y negros tampoco, ni es una historia completamente fácil de interpretar desde el punto de vista, pues, solamente de que se trató de una especie de aprendiz a dictador. No, se trató de un mal gobernante que no supo cómo lidiar con las presiones de un Congreso y de una élite política que le reclamaba cosas que él no podía dar, y que era una persona muy limitada para darlas, y que además era, pues, otra vez, víctima de las circunstancias constitucionales, institucionales del régimen político posterior al Fujimorazo. Es decir, el agua y el aceite, él y Fujimori, ¿no? Pero al final, pues él quiso hacer un poco lo que hizo Fujimori, nada más que sin talento. Así es, sin los recursos que tenía, tanto de formación como de experiencia Fujimori. Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica, que nos acompaña, te pregunto, ¿cuál es la lectura? Obviamente, el escándalo es la propia Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. La comisión le reclama a México que se meta, que sea injerencista, que se involucre en temas, y vemos a un embajador que sin tacto, pudiéramos decir diplomático, pues actúa bajo instrucciones superiores. ¿Cuál es tu lectura, tu impresión y tu comentario, Arturo? Sí, es muy interesante el caso, fíjate, yo creo que el presidente, pues lo sabemos, al presidente de México no le gusta viajar. Si por él fuera, pues no viajaría nunca. Y de hecho, pues ha viajado muy poco. Bueno, pues la decisión de viajar a Perú a mediados de este mes, pues sí fue sorpresiva, en la medida en que no necesita viajar el presidente para entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, como no necesitó viajar para recibirla. Fue el secretario de Hacienda, quien por cierto era un enviado frecuente a Perú para mostrar las glorias de Sembrando Vida y las becas adultos mayores, entre otros hitos de la política social de López Obrador. Bueno, pues lo cierto es que en este contexto tan desafiante para, digamos, la relación latinoamericana entre México y la Alianza del Pacífico, pues el presidente sí ha sido muy enfático en ponderar la figura de Pedro Castillo y defenderla frente a lo que él considera
pues es un embate conservador, neoliberal del antiguo régimen en Perú. Esto es porque él no hace política exterior, él hace política interna. Esto lo ve en clave de política interna. Entonces, esto es conveniente en la medida en que ilustra algo que yo estoy tratando de mostrar que en México no debe pasar, que es que un presidente progresista, que según esto no proviene de las élites y viene desde abajo, pues sea atacado por the power elite. Obviamente hay una historia muy distinta políticamente de Pedro Castillo y de López Obrador, no tiene nada que ver. Y sin embargo, la asociación es casi obvia con Juárez, ¿no? Es decir, él cree que que Castillo es uno de estos primeros presidentes indígenas. Bueno, en Perú ha habido muchos otros, que enarbola los valores, digamos, del pueblo, porque viene del ámbito rural y no viene de élites. Bueno, antes de otros, uno que se llamaba Ollanta Humala, por ejemplo, que por cierto también acabó en la misma cárcel en donde está Castillo y donde acabó también Fujimori, madre mía. Bueno, pues entonces es esto lo que termina llevando a la Cancillería a tratar de hacer un acercamiento adicional para ver si él puede asilarse en México. Si lo hubiera planeado bien el presidente Castillo, pues hubiera terminado asilado por lo menos en la embajada mexicana. No le daban permiso para venir a México porque temían que en México le dieran asilo y ya no volviera a tomar el cargo, ¿no? Es decir, por eso no le dieron permiso para venir aquí a la Cumbre de la Alianza en noviembre. Bueno, pues ahí hay mucha torpeza y mucha ineptitud, en la medida en que incluso México hubiera tenido que leer estos acontecimientos y decirle, oiga, yo creo que ya es hora de meterse a la embajada porque mañana a lo mejor lo destituyen. Bueno, ni siquiera esto pasó. ¿Por qué? Porque México efectivamente sí tiene una tradición de asilo y se trata de asilar a tirios y troyanos. Y se trata de proteger la vida de personas que pudieran estar en peligro por distintas circunstancias. Después de que el presidente Castillo, según esto, le dan el agüita y lee un discurso donde decreta el Estado, y ya no es un asilado político, ya es un delincuente, y ya es un delincuente de muy seria peligrosidad para la democracia. Ya no se vale asilarlo. Ya está muy mal asilado, de hecho está muy mal visto. Un día antes, si lo hubieran asilado, todo hubiera estado en orden, ¿eh? Sí, Arturo, en lugar de darle el agua, le hubieran dado una tlayuda en la embajada mexicana, Arturo, yo creo. Sí, o de plano la causa limeña ya estaba podrida. Oye, Arturo, a ver, el pisco sour. Un par de minutitos rápido para no dejar sentido el tema de argentino. ¿Qué repercusiones tiene la condena a Cristina Fernández de Kirchner para cerrar? Bueno, mira, pues en lo inmediato no mucha, porque pues ella es vicepresidenta y se mantendrá en el poder 2 años más y tiene fuero constitucional y tal. Pero yo creo que hay que leerlo en dos claves. Por un lado, me parece que tiene que ver con la sucesión presidencial. Alberto Fernández se va en finales del año que entra. No parece ser Fernández alguien que quisiera mantener al grupo de los Kirchner en el poder. No ha encontrado la manera de deshacerse de ellos. Obviamente es muy difícil cuando están en la vicepresidencia, pero él quiere dejar a su superministro responsable de Economía, Desarrollo, Agricultura y poco más, digamos el Videgaray argentino de aquella época, que se llama Sergio Massa, y con quien probablemente no hay, bueno, seguramente no hay ninguna afinidad con Cristina Fernández de Kirchner. Es la formación de una nueva élite política. Es el hecho de que el peronismo necesita renovar sus élites y dejar atrás el periodo kirchnerista porque sabe que hay algo muy sucio. Es decir, aquí estamos hablando de un desfalco al erario argentino enorme. Cuando vemos los números es que nos vamos para atrás. Lo de Perú, los negocitos que supuestamente querían hacer estos ahijados de Castillo y su hermana, son centavos junto a lo que estamos hablando en Argentina. Claro. Y pues los Kirchner, como se decía antes, de Cristina, que se le llamaba se le apodaba la misión imposible, porque cada vez que leía un mensaje se autodestruía. Se le acabó la carrera ya. Se acabó. Ya cuando ella dice, no, yo ya no voy a competir ni para presidente, ni para vicepresidente, ni para diputada, es que ya no puede. Claro. Ya está completamente anulada en el escenario político del peronismo duro. ¿Por qué? Pues porque
Se pasó de lanza, ¿no? Como se dice. Sí, Bueno, como dicen los chavos. Comúnmente. Oye, Arturo, pues tenemos que cerrar lamentablemente. ¿Dónde te podemos leer y dónde podemos seguir todas tus análisis? Muchas gracias, @Duplancher, @Globalítica, y los sábados aquí con ustedes con un gran gusto. Muchas gracias, Arturo. Un honor. Un gusto escucharte, Arturo.